Muy buenas tardes, muy bienvenido a nuestro segundo webinario 2025 al Sud, capítulo chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema Sistema Huasco, Embalse Santa Juana, modelo de gestión de las aguas. La cuenca del río Huasco, afluentes y embalses conforman un sistema hídrico cuya principal regulación proviene del embalse Santa Juana. Este sistema integrado, desde cordillera hasta el mar, está organizado en 4 tramos operativos y gestionado por la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, que fue creada formal y legalmente el año 2005. La Junta administra más de 11.800 derechos de aprovechamiento de agua, distribuidos en 315 canales. El embalse Santa Juana almacena 166 millones de metros cúbicos y se complementa con 2 pequeños reservorios cordilleranos. La gestión del agua se basa en la disponibilidad real del recurso, considerando volúmenes embalsados, escorrentías proyectadas y reservas estratégicas mediante modelos predictivos y análisis hidrológicos. La gestión moderna y sustentable de la Junta se apoya en herramientas y tecnologías, junto con las capacidades de profesionales internos, la comunicación fluida con los usuarios y una gobernanza basada en criterios técnicos. Esto permite una administración moderna, transparente y resiliente del recurso hídrico. Expone Víctor Manuel González Aravena, ingeniero civil de la Universidad de La Serena, con más de 20 años de experiencia en la gestión integrada de los recursos hídricos en cuencas del norte de Chile. Ha sido responsable de la administración operativa del embalse Santa Juana y ha participado en programas nacionales e internacionales sobre el manejo de aguas en zonas áridas, cambio climático y gobernanza hídrica. Realizó una pasantía de modelación climática y gestión de riesgos hídricos en el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Su enfoque combina innovación tecnológica, conocimiento territorial y eficiencia operativa para una gestión sostenible de las aguas. Como es habitual, les recuerdo que primero se realizará la ponencia para luego dejar un espacio para consultas y comentarios. Estos se pueden realizar a través del chat de la reunión o levantando directamente la mano y hacerlo en forma verbal. Sin más preámbulos, Víctor, la audiencia es tuya. La idea es, como tope, no pasarnos de las 7:30 como término, así que tienes tranquilamente unos 40 minutos de lo que te dé la voz para tu ponencia. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Para mí un gusto estar en esta presentación. Un poco les quiero contar lo que desarrollamos acá en el Huasco, una de las cuencas más áridas de Chile. Somos casi ya la segunda cuenca con río, ¿cierto? Partiendo por Copiapó, seguimos Huasco y así hacia el sur. Y la idea de esta presentación un poco es compartir lo que nosotros desarrollamos como organización de usuarios de agua. Estamos, ¿cierto?, administrando el cauce natural y los cauces naturales de la cuenca del Huasco, y contarles lo que hacemos. ¿Ya? Nosotros tenemos la presentación, ¿cierto?, que veo. Parece que esta cosa no me avanza. Ahí sí, avanzó. La tengo, perdón, la tengo organizada de la siguiente forma. Contarle un poquito brevemente de nuestra organización, contarles el embalse Santa Juana y la hidroeléctrica Río Huasco que tenemos, vivir con déficit hídrico, ¿qué significa eso? El modelo conceptual que tenemos de la administración de los recursos hídricos, la implementación de infraestructura que hemos desarrollado acá en la cuenca del río Huasco, las herramientas tecnológicas que hemos implementado y utilizamos, contarle brevemente un poco respecto a los modelos de simulación y pronóstico, la comunicación con los usuarios, que esto es fundamental para el éxito de hoy día que tenemos con la administración. Y por último, después de todo esto que les cuento, contarles los pronósticos que desarrollamos para esta temporada, principalmente con resultados. No me voy a ir al detalle del modelo, sino que los resultados y la dotación provisoria anual para la administración de esta temporada. ¿Ya? Así que espero no aburrirlos con la presentación y contarles un poco lo que es el Valle del Huasco. Partimos con nuestra organización. Nuestra organización, la cuenca del río Huasco, se ubica al sur de la región de Atacama. En total posee alrededor de 985.000 hectáreas, de las cuales potencialmente son 12.000 hectáreas cultivables. Tal cual como decía en la introducción, esta Junta de Vigilancia se constituyó legalmente el año 2005 y es la sucesora de la Asociación de Canalistas del Río Huasco.
Contamos con una red de 315 canales, de los cuales 230 son comunidades de agua, principalmente son de pequeños agricultores, la mayoría. Administramos 11.813 derechos de aprovechamiento o acciones, como le conocen, ¿cierto?, los usuarios, que son del tipo consultivo de ejercicio permanente. Cada uno de estos derechos de aprovechamiento cuentan con una sentencia judicial que permite establecer las equivalencias en cuanto a dotación de litros por segundo por acción. Y aproximadamente son 4.000 los usuarios de toda la cuenca que poseen estos derechos y, como les decía, son la mayoría pequeños agricultores. Complementario a eso, el año 2008 se realizó el traspaso del embalse Santa Juana, que fue la primera obra después, ¿cierto?, del gobierno en democracia que se desarrolló y fue traspasado a la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco para su administración y control. Bueno, nuestra cuenca, no sé si se ve, si se ve el puntero. Voy a tratar de cambiar el puntero acá. Me permite un poquitito, por favor. Poner un puntero láser. ¿Se ve el puntito ahí, cierto? Bueno, les decía que la cuenca del río Huasco operacionalmente funciona separado con cuatro tramos. Son cuatro tramos operacionales. Existen las dos cuencas altas o subcuencas altas, que la del lado sur se llama la del río El Carmen, la del lado norte que es la del río El Tránsito. Ambas subcuencas se juntan estos dos ríos y forman el río Huasco, que va desde la confluencia de ambos hasta el mar. Dentro de ellos, en el río Huasco se divide en dos tramos operacionales. El tramo 3, que es la que aglomera la mayor cantidad de derechos de aprovechamiento, y también está el embalse Santa Juana en ese tramo. Y en el tramo 4, que es el sector bajo y que tiene la particularidad de como estar en la parte baja de nuestra cuenca, principalmente se surte de aguas de recuperación o de caídas de aguas que vienen de los tramos de más arriba. Cada uno de los tramos está establecida la cantidad de acciones y la dotación nominal. Los tramos 1, que es el río El Carmen, tiene 980 acciones con una dotación de 1,2 litros por segundo por acción. El tramo 2, que es el río El Tránsito, tiene 1.586 acciones y una dotación de 1,2 litros por segundo por acción. El tramo 3 tiene 7.628 acciones y una dotación nominal de 1,0 litros por segundo por acción. Y el tramo 4 son 1.619 acciones con una dotación de 2,86 litros por segundo por acción, que hacen un total de 11.813 acciones o derechos superficiales que tiene hoy día permanente y continuo. Complementariamente a estos tramos, nosotros tenemos tres embalses, que son el embalse Santa Juana, que es el principal y es el motor de regulación del sistema hídrico, que está ubicado en el tramo 3, en la parte media de la cuenca, y en el tramo 2, en la parte alta, contamos con dos pequeños reservorios que nos sirven de resguardo en épocas de escasez y nos permiten, ¿cierto?, disponer de recursos cuando la verdad no disponemos de gran cantidad de nieve en la zona alta o de precipitaciones que nos permitan, ¿cierto?, satisfacer los derechos aguas abajo. En total son alrededor de 166 millones de metros cúbicos Santa Juana y de 10,5 millones de metros cúbicos la laguna de la zona cordillera. Rápidamente, bueno, nuestro embalse Santa Juana, como es la infraestructura más importante de la cuenca del Huasco y también de la región de Atacama, ya es un embalse que está construido frontal al río. Es un embalse que es hecho de gravas compactada con una pantalla de hormigón armado aguas arriba y tiene un muro, ¿cierto?, que es cortafuga, que llega hasta la roca basal, que permite interceptar el flujo subterráneo que está en la caja del río. Nuestro embalse, como les decía en un principio, son 166 millones de metros cúbicos. La capacidad máxima inicial era casi 170, pero después de las correcciones quedó en 166 y la capacidad útil hoy día son de 164 millones. La longitud del lago que genera son 10 kilómetros aproximadamente y la inundación de hectárea en hectáreas son 410 hectáreas aproximadamente. Como les decía, bueno, la obra es una obra de gravas compactadas, ¿cierto? Con una pantalla de hormigón aguas arriba que hace la impermeabilización de la parte agua arriba. Cuenta con un vertedero también de descarga y un rápido de descarga que tiene una capacidad
calculada en la década milenaria de 1050 metros cúbicos por segundo de evacuación. Y bueno, como les decía, algo importante que es la pared moldeada, que está en el sector bajo del río, en donde tiene una profundidad de alrededor de 32 metros y esa lo que hace es poder interceptar el flujo subterráneo que tiene la caja del río. Además de eso, bueno, el año 2023 con el equipo técnico desarrollamos una batimetría posterior, ¿cierto?, a los aluviones del año 2015, 2017, 2019, para poder cuantificar la sedimentación del embalse y, bueno, disminuyó su capacidad total, como les decía en un principio, de 169 millones totales a 166 y su capacidad útil a 164 millones de metros cúbicos. ¿Ya? Tenemos un equipo ahí, un chiche que tenemos nosotros, que es un dron que nos permite hacer la batimetría del embalse. Ahora, respecto a esto mismo, nosotros vivimos siempre con un déficit hídrico. Ahí de fondo tengo una imagen del embalse Santa Juana del año 2014, cuando prácticamente ya estábamos en condiciones críticas, prácticamente el valle estaba sin agua y con un déficit de precipitaciones que se venía arrastrando prácticamente del año 2008-2009 aquí en nuestra cuenca. Claramente está ahí, en donde pongo como gráfico el historial de caudales que ingresaron al embalse Santa Juana desde sus inicios, cuando entró en operación el año 97, hasta ahora, que es el año 2024-2025. Hice un análisis para efectos de mostrar en los últimos 20 años, donde el promedio de los caudales que tenemos ahí en el embalse son de 3,52 metros cúbicos por segundo, y la demanda en derechos de aprovechamiento que están constituidos es de 15,34 metros cúbicos por segundo. Lo que hace, si hacemos el análisis del porcentaje de la demanda satisfecha o de la demanda que hoy día existe desde el punto de vista de los derechos, la oferta no supera en promedio los 20 años en un 23%. Entonces, esto se vislumbró claramente en los inicios cuando se desarrolló la Junta de Vigilancia, cuando se desarrollaron sus estatutos también, en donde claramente establece la operación completa del sistema, en donde involucra el embalse Santa Juana, involucra los recursos de proyección de la misma cuenca, ¿cierto? Contempla también la reserva de recursos. Eso fue en su momento cuando se desarrollaron las políticas estatutarias, se consideró esto y creo que fue un gran acierto en ese entonces de los que generaron eso, porque si se dan cuenta, desde el año 2005 hasta el 2025, el caudal promedio, ¿cierto? Como les decía, es 3,5 metros cúbicos por segundo, muy por debajo de la demanda que se tiene que satisfacer, y hemos estado viviendo en permanente crisis, como lo podemos ver, por ejemplo, en el siguiente gráfico, que muestra la evolución del embalse Santa Juana desde su primer llenado, el año 97, hasta ahora. Este gráfico lo quise colocar un poco aquí en línea roja. Quiero mostrar el antes de la Junta de Vigilancia y el después. Antes del 2008 lo administraba la Dirección de Obras Hidráulicas y después del 2008 lo empezó a administrar completamente la Junta de Vigilancia. Ahora, este cuadro que les quiero mostrar un poco muestra estos colores que aparecen aquí, son principalmente la forma en cómo se define la situación hídrica de la cuenca, ¿ya? Donde aquí en el celeste, o mejor dicho, estos cuatro colores son las cuatro situaciones que pasa el sistema Huasco-Santa Juana para ver cómo se va a distribuir el agua. Cuando estamos en la zona celeste, que el embalse está rebalsando, ¿cierto? Todos los 1 de abril de cada año se toma el termómetro, se ve la condición del embalse Santa Juana, cómo, digamos, en qué situación está. Si está aquí en el lado celeste, se considera situación de excedencia y ahí la disponibilidad hídrica queda libre a máxima dotación y los canales pueden extraer el agua en libre disponibilidad. Cuando el embalse está en el área verde, que es entre 166 millones, que es su capacidad máxima, y 100 millones de metros cúbicos,
se considera una situación de normalidad y la situación de normalidad tiene una regla de operación, ¿cierto?, establecida en los estatutos claramente, en donde una de ellas es que uno puede extraer como máximo del embalse Santa Juana 100 millones de metros cúbicos, no se puede extraer más. Entonces esos 100 millones de metros cúbicos se distribuyen aguas abajo a prorrata de los derechos de aprovechamiento y esa prorrata de los derechos de aprovechamiento aproximadamente es un 41% del derecho nominal que tienen los usuarios. Ese 41% nominal se extrapola para los demás tramos de la cuenca para poder hacer un uso equitativo del recurso y se contrarresta con la cantidad de dotación que tiene cada uno de los tramos en forma nominal. Cuando estamos en la zona amarilla, se considera una situación de falla parcial. Aquí se restringe un poco la cantidad de extracción de agua del embalse Santa Juana. Solamente se puede extraer el 70% del volumen disponible. El volumen disponible lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde nos permite, ¿cierto?, poder extraer cierta cantidad. Y cuando estamos acá en la zona roja, que es cuando el embalse Santa Juana está bajo los 13 millones de metros cúbicos, aquí se considera la pérdida del efecto de regulación del embalse Santa Juana en toda la cuenca, por lo tanto se pierde el efecto volumétrico y el efecto embalse, y se considera una distribución de agua considerando la forma ancestral que se ha hecho, que son las horas turnales. Cuando la Junta de Vigilancia anteriormente fue la Asociación de Canalistas, estaban establecidas claramente las horas turnales por cada uno de los canales. Y así se iba desarrollando la parte alta y la parte baja cuando había déficit hídrico. Bueno, respecto a eso mismo y mostrando un poco el modelo conceptual de distribución de las aguas de la cuenca del Huasco, nosotros lo que desarrollamos es desarrollar un modelo operacional volumétrico, ¿cierto? Es lo que tratamos de desarrollar durante cada una de las temporadas. Y lo que tiene el modelo volumétrico, se los voy a adelantar, ¿cierto? Como resultado, ya les voy a explicar en detalle en qué consiste, pero como resultado nos entrega una cantidad de agua en volumen por unidad de tiempo por cada uno de los derechos accionarios que tienen los usuarios en los distintos tramos de la cuenca. Y esto establece un volumen en unidad de tiempo en metros cúbicos al año. Entonces, esa unidad de metros cúbicos al año permite a los usuarios poder conocer con previa anticipación la cantidad de agua que van a disponer para la temporada y pueden desarrollar, ¿cierto?, sus actividades económicas con un volumen ya conocido. Y el volumen disponible está dado por el volumen embalsado en la cuenca, que son los reservorios, más el volumen que genera la cuenca, y menos un volumen estratégico. Y el volumen estratégico es un volumen que es clave para poder hacer la operación interanual y poder guardar reservas para los próximos años, si es que no contamos con lo suficiente o con la suficiente cantidad de agua, poder tener reservas para las próximas temporadas y asegurar a lo menos un mínimo de agua para los usuarios, tanto que están aguas arriba como aguas abajo. Y como les decía, el volumen embalsado de la cuenca es el volumen embalsado en Santa Juana, más el volumen en las lagunas, y menos también un volumen que se guarda de la temporada anterior que no se consume. Cuando se asigna, ¿cierto? Y hay usuarios que, debido a distintos factores, por eficiencia, por no uso y un sinnúmero de otros factores, no utilizan el recurso, eso se guarda para la temporada siguiente con ciertas restricciones y ciertas condicionantes. El otro punto, ¿cierto?, es el volumen generado en la cuenca. El volumen generado nos lo dan los sistemas de pronóstico, que son modelos predictivos que tenemos nosotros como Junta de Vigilancia, que desarrollamos tres tipos de modelos, que de ahí se los voy a mostrar. Y el volumen estratégico, que como les decía en un principio, el volumen estratégico es un volumen que se considera como reserva para la temporada siguiente a la que hoy día estamos, o a la actual, y este volumen no se toca. Principalmente, ¿por qué? Porque nos permite, ¿cierto?, contar con reserva para los próximos años y así sucesivamente poder mantener el recurso hídrico y poder mantener una oferta, obviamente bajo la demanda, pero a lo menos tener un mínimo de oferta disponible para todos los usuarios. Y como les decía, el resultado, ¿cierto?, es una cantidad en metros cúbicos al año.
¿ya? Y aquí hago, siempre pongo este dibujo, este vaso, en donde disponemos, ¿cierto? Toda la cuenca es el vaso, tenemos una cantidad de volumen disponible y una parte de este volumen disponible es la que se distribuye a través de estas bombillas que aparecen acá y otra parte la guardo para las temporadas siguientes. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene el sistema volumétrico? Que yo puedo contar con las reservas claras, puedo utilizar el agua cuando se necesita, se pueden planificar las actividades económicas en base a la disponibilidad real de agua que vamos a tener. O sea, aquí primero se pone la oferta sobre la mesa y en base a la oferta se calcula la demanda o se establece la demanda que se pueda considerar, digamos, en los planos productivos. También existe una mayor equidad por derecho, porque esto permite que todos tengan la misma cantidad de derechos de aprovechamiento asignados, ¿cierto? A cada uno de ellos. Y una de las cosas que tiene este sistema es que se necesita un alto nivel operativo. O sea, necesitamos tecnología, necesitamos profesionalismo, necesitamos personal capacitado también en terreno que permita apoyar y resolver ciertas problemáticas que se tienen. Y el sistema convencional, o no sistema volumétrico, o en otras partes, o en sistemas que no están regulados con embalses, o en sistemas que cuentan con embalse, pero no tienen un sistema de distribución volumétrica, tanto agua arriba como agua abajo, no puedes reservar agua. Te llega el agua y la ocupas, la tengas que usar o no la tengas que usar. Si no la ocupas, claro, la pierdes. Vas a planificar de acuerdo a una disponibilidad instantánea, no una disponibilidad conocida con anterioridad. Y también existe mayor desproporción porque al final, mientras el de más arriba va tomando más agua, el de más abajo le va quedando menos. Entonces, ante eso, nosotros como Junta de Vigilancia desarrollamos, ¿cierto? El control en cada uno de los puntos. Y bueno, para poder desarrollar eso, hemos implementado una infraestructura, ¿cierto? Que primera parte hemos apoyado a través de un convenio que se desarrolló el año 2004, 2006, que es un convenio entre la Junta de Vigilancia, la Cuenca del Río Huasco y Barrick, a través del proyecto Pascualama, en donde se creó el Fondo Proagua, que es un fondo que permite contar con recursos económicos para ir con el apoyo de la parte no subsidiada de todas las obras de riego que se desarrollen en la cuenca y que están beneficiadas con el Estado. Este aporte ha sido fundamental para poder disminuir principalmente las pérdidas por conducción en los canales, poder tener un mejor control en los mismos canales y también implementar capacidades técnicas profesionales en la organización y también implementar tecnología como es el control telemétrico y el control automatizado de algunas compuertas que hoy día tenemos. Como por ejemplo tenemos el sistema de monitoreo que tenemos hoy día de las aguas superficiales. En los tramos 1 y 2 tenemos monitoreo en tiempo real. En el tramo 1 tenemos 30 canales, que son 444 acciones. En el tramo 2 tenemos 49 canales con 1046 acciones. En el tramo 3 son 11 canales con 7316 acciones. Y en el tramo 4 tenemos 16 canales con 1468 acciones. Y eso hace un total de los derechos de aprovechamiento que tenemos en la cuenca que están monitoreados, ¿cierto? De esta manera están controlados, ¿cierto? Es alrededor de un 85-86% de todos los derechos de la cuenca. Ahora, una de las características es que, como les decía, en el tramo 1 y 2 la parte alta lo tenemos con monitoreo en tiempo real, en telemetría, y en los tramos 3 y 4 los tenemos los canales controlados con control remoto, ¿cierto? Con un centro de operación que se ubica en el embalse Santa Juana y a través de radiofrecuencia tenemos instaladas compuertas marcas Rubicon en los tramos 3 y 4 de los principales canales que aglomeran prácticamente el 74% de los derechos de aprovechamiento de toda la cuenca. Y con esto nosotros tenemos un control automático desde el embalse Santa Juana hasta el mar. Complementariamente a eso, también nosotros contamos con un sistema de seguimiento de calidad de agua, en monitoreo a través de profesionales de la misma junta, con monitoreos en laboratorio, y también tenemos algunas sondas que son de calidad de agua que miden en línea, que son 4 sondas, que principalmente están ubicados en sitios que son estratégicos para poder revisar principalmente
eh, las aguas, digamos, que se puedan verter o las aguas servidas que puedan existir en el cauce natural. La verdad que nos ha dado bastante éxito este plan de monitoreo. Ya estamos, lo venimos implementando hace 3 años y estamos en pleno proceso hoy día de la campaña de otoño. Respecto a los modelos de simulación de pronóstico, nosotros, como les decía, tenemos 3 tipos de modelos. Nosotros utilizamos el modelo WIP, tenemos el modelo SRM, que bueno, ambos están calibrados para la cuenca del Huasco. El primero, ¿cierto?, está relacionado con temperatura, caudales y precipitación. El segundo está compuesto también por temperatura, ¿cierto?, con capa nival y, y algunas otras variables también de precipitación en algunos sectores. Y esto nos permite poder tener información de pronósticos de acuerdo a cómo ha sido el comportamiento histórico de la cuenca del Huasco. Y además de eso, tenemos un software también que nos permite hacer una predictibilidad estacional utilizando variables macroclimáticas, como es la temperatura de la superficie del mar, que se correlacionan directamente con los caudales y las precipitaciones y temperaturas que están en la cuenca, y podemos prever cuáles serían las condiciones, si serían sobre lo normal, normal o bajo lo normal, respecto a los caudales, conociendo variables macroclimáticas. Estos 3 modelos nosotros utilizamos, los llevamos ya usando alrededor de más de 10 años, 12 años acá en la Junta, y la verdad que nos han dado resultados hasta el día de hoy para poder administrar de mejor forma. Y bueno, una de las cosas fundamentales que tiene este modelo es la comunicación con los usuarios, porque después de todo esto, de los cálculos, de los números y todo esto, se le entrega la información a los usuarios y se le entrega una comunicación por escrito en donde se les establece a ellos cuánto es la cantidad cuáles son, digamos, los acuerdos que toma el directorio de la Junta de Vigilancia y se le entrega a los usuarios, que en este caso son los canales o las comunidades de agua o los usuarios que son individuales de canales, se les entrega la información, se les entrega cuánto es para todos los tramos y se les entrega también la cantidad asignada para, en particular, la comunidad o el canal en particular. Y lo que hacen ellos es poder responder, ¿cierto?, a través de una carta, ya sea por escrito o una carta con un formato previo que nosotros les entregamos, cuáles van a ser los porcentajes de uso de acuerdo al volumen disponible que ellos tienen en los distintos meses. Y eso nosotros en la parte alta, que es el tramo 1 y tramo 2, lo controlamos a través de personal, digamos, humano, que son los celadores que tenemos, que están distribuidos en distintos sectores para poder controlar digamos, esta entrega de agua. Y en el tramo 3 y tramo 4 tenemos, como les decía, un sistema de operación y control de todo el sistema desde el embalse hasta aguas abajo. Ya, con esto termino esta parte del modelo que nosotros utilizamos, que son las claves para poder tener éxito, pero también debo mencionar que sin la organización misma de los usuarios, ya sea agrícola, industriales, sanitario, minero, sin la programación de ellos y sin el esfuerzo de ellos, también no podría desarrollarse todo este modelo. ¿Y por qué se los digo? Porque vivimos en permanente escasez. Entonces, al estar en permanente escasez, los usuarios se van acomodando a las situaciones que hoy día tenemos y establecen un límite hasta donde también se puede crecer sosteniblemente. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy día, y como les mostraba al inicio, es poder hacer una distribución de agua con una dotación, llamémoslo de cierta forma, una dotación rebajada a la nominal. No entregamos el 100% del derecho y eso está establecido en los estatutos de la Junta de Vigilancia, y es la Junta de Vigilancia la que a través de su directorio implementa las decisiones para poder distribuir el agua en toda la cuenca. Y eso tiene como efecto, ¿cierto?, que los usuarios puedan conocer con certeza, como por ejemplo las empresas sanitarias que captan agua del río superficial, saben claramente cuánto es el volumen disponible y cuándo la pueden necesitar superficial y cuándo la pueden utilizar también subterránea. Entonces, con eso también les permite hacer las operaciones anuales para poder asegurar el consumo humano y poder, ¿cierto?, conseguir agua en los distintos puntos. Y pasando, bueno, a la última parte, después de todo esto que le he contado, ¿cierto?
quiero mostrar los pronósticos que tenemos hoy día, que son las decisiones y la determinación de dotación provisoria para la temporada de riego. ¿Y por qué provisoria? Porque este modelo lo que hace es poder determinar un volumen en abril, que es cuando para nosotros comienza la temporada, y a finales de agosto, principios de septiembre, una vez terminado nuestro invierno, podemos evaluar nuevamente la condición de precipitación nival, pluvial que hubo en nuestra cuenca, poder reevaluar de nuevo los modelos y el directorio, ¿cierto?, poder tomar decisiones en base a fundamentos técnicos de mantener la dotación que se establece en abril, aumentar la dotación o, si es que es muy malo, rebajar la situación. Ahora, siempre se le propone al directorio en el mes de cuando se desarrolla el modelo, ¿cierto? Se dan tres opciones, que es la optimista, normal y pesimista. Generalmente al inicio siempre se toma la pesimista, de tal forma que después sea fácil poder hacer el normal o el optimista, dependiendo de las condiciones hídricas que podamos tener. Y para este caso, por ejemplo, en este año, nosotros vamos acá en este punto, acá en el sector, aquí, en el sector amarillo, ¿cierto? Esta temporada estamos en situación de falla parcial. Decretó para toda la cuenca falla parcial porque está bajo los 100 millones de metros cúbicos, ¿cierto? Aquí se hizo un poco el zoom. Estamos casi en una condición límite, aquí casi llegando a los 100, pasando a normalidad, pero la foto de ese minuto ameritaba, ¿cierto?, decretar la situación de falla parcial para todo el sistema de la cuenca del Huasco, y eso establece, ¿cierto?, ciertas condiciones. Con toda esta herramienta y todo esto, se genera un modelo predictivo en donde generamos tres pronósticos que están establecidos, ¿cierto?, de acuerdo a las calibraciones que tiene cada uno de nuestros modelos, y nos establece un modelo optimista, un modelo normal y un modelo pesimista. Y en base a estas condiciones que uno establece, ¿cierto?, el directorio de la Junta de Vigilancia decreta la situación y además decreta la dotación provisoria para todos los usuarios de la cuenca del Huasco, y ellos tienen que ajustarse, ¿cierto?, a la condición que se establece. Para este caso, ¿cierto?, se definió la situación pesimista, que es la que está aquí abajo, ¿cierto? Y con eso se aplican las reglas que están en cada uno de los estatutos, en los distintos artículos, dependiendo de la situación que hoy día tenemos, ¿cierto? Se aplica la fórmula que les mostré al inicio, en donde para la temporada 2025-2026 teníamos, ¿cierto?, un volumen al 1 de abril, 90,9 millones de metros cúbicos en Santa Juana, más el volumen en las lagunas, casi 9 millones, y un volumen que no se utilizó de 2,3. Esto hace alrededor, más o menos, una cantidad de 100 millones de metros cúbicos aproximadamente de volumen almacenado. Y el pronóstico generado con los modelos me arroja tres situaciones: optimista, normal y pesimista, en un caudal promedio anual en metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Que nosotros esto lo llevamos a un volumen anual y establecemos un volumen disponible, en donde es en base a los embalsados que tenemos, más el volumen que se genera. A partir de esta decisión, ¿cierto?, que en el caso del volumen pesimista, nosotros se lo proponemos como área técnica al directorio para que se tomen las medidas, ¿cierto? Y se muestra, de acuerdo a la situación, en este caso la falla parcial, cuál sería el escenario si entregamos todo el agua que se establece, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hago este ejemplo de toda la botella, en donde el volumen disponible es toda la botella, el 100%, y dentro de la reglamentación establece que en el artículo 17 el volumen a extraer del embalse Santa Juana podrá ser un máximo equivalente al 70% del volumen disponible que le corresponde en derecho. Entonces, si consideramos, por ejemplo, el volumen disponible en derecho en la situación de pesimista, le va a corresponder una dotación en metros cúbicos por acción anual y una dotación en caudal instantáneo por acción correspondiente. Y la diferencia de esto es el 30%, porque esto sabemos que el embalse Santa Juana, ¿cierto?, se encuentra en el tramo 3 y desde ahí hacia abajo podemos extraer esto. Para el resto de los tramos se establece la dotación de entrega de agua. Entonces, como esta reglamentación amerita poder entregar todo el agua que existe disponible, lo que hace el directorio es decir,
señor, un momentito, nosotros no nos vamos a consumir todo el agua para toda la temporada porque no sabemos lo que va a suceder en el invierno, no sabemos si vamos a tener disponibilidad de agua, por lo tanto vamos a generar una dotación rebajada. Y para eso nosotros vamos a generar un volumen de agua estratégico que no lo vamos a tocar de todo el volumen que existe de la temporada y solamente nos vamos a concentrar en el volumen que tenemos para poder distribuir. Y en base a ese volumen, que le llamamos nosotros volumen de reparto, se establece la cantidad de agua para los tramos 1, 2 y 3, la cantidad de volumen de reparto que se establece. Y la diferencia de los 66 millones, o 67 millones, mejor dicho, se guarda para la temporada 26-27, o sea, no se toca. Por ejemplo, hoy día el embalse Santa Juana está en 100 millones de metros cúbicos, hoy. De esos 100 millones de metros cúbicos, 67 millones no se tocan. Y la diferencia es el volumen que vamos a utilizar, ¿cierto?, de forma dinámica para poder satisfacer la demanda que se asignó y poder hacer la entrega. Y aquí abajo está el tramo 4, que el tramo 4, bueno, tiene volúmenes que son proporcionales, pero tiene la particularidad que el tramo 4 no tiene derecho o no tiene el uso de aguas desde el embalse. Principalmente, ¿por qué? Porque se surte de recuperaciones o de afloramientos de agua de la caja del río, y ese afloramiento eh, es prácticamente el 50% del derecho nominal que hoy día tiene ese cuarto tramo. Entonces, se considera que cuando existe un déficit hídrico y el tramo 4 es menor el caudal al tramo 3, se le inyecta 100, 200 litros por segundo desde el embalse Santa Juana, un poco para poder recuperar las napas subterráneas y empiezan a aflorar en la caja del río más abajo, donde la captan las distintas bocatones. Y si hacemos un análisis para la temporada de la propuesta de reparto que se hizo, corresponde a un 25% del derecho nominal establecido, ¿cierto? Pero del punto de vista de la operación misma, se recuerdan que en un principio les dije que la operación máxima es un 41% del derecho por temas operacionales, o sea, no podemos sacar más de esa cantidad, a pesar que el derecho nominal es más alto, pero del punto de vista operacional corresponde prácticamente al 60,2% del volumen, ¿ya? Que es lo que lo hace bastante. Y bueno, con esto hacemos el modelo de simulación del embalse, con toda la documentación y con todos los datos que tenemos, y podemos afirmar, ¿cierto?, que en una situación pesimista podemos tener el embalse Santa Juana para el próximo año, partiendo la temporada 26-27, ya con un volumen simulado de alrededor de 80 millones de metros cúbicos, más todo lo que podamos tener, y nos va asegurando interanualmente la disponibilidad de agua en la cuenca del Huasco, y así poder asegurar y poder mantener, ¿cierto?, este valle que vivimos principalmente siempre en escasez hídrica, y tratamos de, como se dice, unos colegas se hacen magia con el agua aquí, y es lo que hoy día hacemos. Creo que eso es lo que quería compartir con ustedes, y aquí le quería mostrar una foto que es de la cuenca de la parte alta de nuestro valle, en donde están las nacientes de los ríos. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Muy buena tu presentación. La voz te salió perfecta, así que Gracias. no hay, no hay problema. Interesantísimo todo lo que hacen. Te felicito, los felicito a todos. Y bueno, abrimos el debate, espacio para consultas, comentarios. Hola, buenas Eh, tardes. hola, buenas. Hola, yo estaba preguntando cuándo se podían hacer las consultas. Soy Felipe Rojas, soy, ¿cómo se llama?, presidente del Canal Marañón del Valle del Huasco, director de la Junta de Vigilancia. Solo complementar un par de puntos que decía Víctor, o complementar o dar otra visión, no lo sé. Es importante ¿cómo se llama?, la visión de los regantes, de los usuarios de agua. Lo hemos conversado en directorio, es, ¿cómo se llama?, señalar la relevancia de poder hacer presupuestos hídricos, eh, que no sé si se hacen en otras cuencas, digamos, que un presupuesto hídrico, más allá de esto de hacer el reparto de lo que tenemos, ¿cierto?, es saber cuánto es lo que necesitamos.
Entonces, para saber cuánto es lo que necesitamos, tenemos que hacer un catastro, ¿verdad? De las superficies que tenemos plantadas, de la infraestructura, los cultivos, tipos de riego, los usuarios, las sanitarias, ¿cierto? Para poder, en un caso de tener, ¿cómo se llama? Un recurso limitado, tal como dice Víctor, poder hacer un reparto que en alguna reunión decíamos que se escapa un poco del derecho, pero de pronto esto tiene que ver algo con una mirada un poco más lejana al derecho, digamos, entendiendo que el derecho es la legalidad que nos rige, pero una mirada un poco más lejana, sino que tiene que ver con el abastecimiento de agua para poder generar alimentos, ¿cierto? Para poder generar ¿cómo se llama? Abastecer a la población. Y otro punto que Víctor lo mencionaba en una parte donde ellos dicen, ¿cierto?, que son los ahorros de agua de una temporada para otra. Eh, nosotros también lo hemos discutido muchas veces en el directorio. eh, es que no es barato, digamos, ahorrar agua, porque se cobra un impuesto muy alto, digamos, un impuesto le pongo yo, porque se cobra el 30% más el 10%, no tengo idea de cuánto es, como el 40%. Entonces, esos son puntos que, si bien es cierto, son buenos puntos, ¿cierto? Pero que tienen cabida de mejora en el sentido de que las comunidades nos endosan a las comunidades de agua las responsabilidades de también hacer gestión, pues, de poder administrar. Por ejemplo, en el punto que plantea en un principio, que el tema de hacer presupuestos hídricos, yo sé que la cuenca del río Huasco, tal como decía Víctor, tiene 12.000 hectáreas, ¿verdad? Pero sin embargo no son cultivadas más de 5.000. Nosotros en la comunidad del Marañón tenemos 1.400 acciones, pero cultivamos casi 500 hectáreas y no hay más, no se hace más. Entonces, es importante conocer esos puntos para poder hacer mejoras incluso de lo que ya se está haciendo. Perfecto, muchas gracias. Pablo, Sí, aquí habla Antonio Vargas. dale Eh, nomás, Antonio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo has Oye, estado? bien, gracias. Hola Oye, Antonio, ¿qué tal? hola, yo quiero hacer una prevención. Yo respeto harto a Víctor, pero el tema del Huasco está bastante con la temperatura bien alta, ¿ya? Hay un dictamen de Contraloría de nuestra querida Dorothy que está pidiendo que la DGA tome carta en el asunto, una intervención de la Junta de Vigilancia que hay por el tema de la administración del embalse y el sistema de distribución que tienen. Hay todo un enredo con los derechos de aprovechamiento de embalse y permanente. No está claro qué tipo de derechos se embalsan o se pueden guardar en el embalse. O sea, desde el punto de vista jurídico, para mí está claro, son los derechos de embalse porque por algo la DOH, cuando traspasó el embalse Santa Juana a los particulares, también estableció un sistema de pagos para adquirir un tipo de derecho sui generis que son los derechos de embalse. Y esos son los que van allá. Todo este tipo de consideraciones de carácter jurídico no han sido tomadas en cuenta por Víctor y la administración que está actualmente en el directorio. Entonces, la pregunta es un poco, entendiendo que la Dorothy Pérez se va a meter, que hay un proceso de intervención de la Junta de Vigilancia que lleva la DGA, que lamentablemente en ese proceso de intervención se ha designado como delegado a un abogado, creo, yo encuentro que tendría que ser un ingeniero, un abogado que solamente su currículum tiene haber trabajado en la Municipalidad de Copiapó, pero entiendo que él va a ser el interventor. La pregunta es si Víctor un poco está anticipando el escenario que puede haber producto de esta intervención, está anticipando o no lo que pueda salir de Contraloría, que entiendo que va a presionar a la Comisión de Riego para que empiece nuevamente el proceso de suscripción de los derechos de embalse. ¿Y cómo esta actualización jurídica de qué tipo de derechos se van a embalsar puede impactar en el sistema de distribución que él actualmente está, digamos, proponiendo y, digamos, sacándole marketing, ¿ya? Y también te aviso, Pablo, y que en el chat veo conectado a Nicolás del Río, a Carlos Araya, acaba de hablar Felipe Rojas, que es el presidente del canal más importante del Huasco que en Marañón, y todos están en contra de este sistema de distribución, así que no te alarme un poco que algunos opinen de manera candente o muy vehemente sobre este asunto que está exponiendo Víctor. Gracias, Antonio. La idea es aquí compartir opiniones y no polemizar en todo caso. Sí, Víctor. claro. No, respecto a lo que dice Antonio, yo creo que los organismos
fiscalizadores tienen que hacer su trabajo y estamos con las puertas abiertas para que puedan revisar todos los antecedentes que existen aquí en la Junta de Vigilancia, si sea así. Y tendremos que acatar lo que diga, ¿cierto?, el máximo ente administrador, que es la Dirección General de Agua, y si estamos haciendo las cosas mal y si se dictamina eso, que lo digan, y si queremos secar el Valle del Huasco, también, que lo digan. No, yo creo que la Junta de Vigilancia tiene que acatar las condiciones que el Supremo le tenga que mencionar, pero sin embargo lo que hace esta Junta de Vigilancia y lo que ha hecho por muchos años es poder velar por que todos los usuarios puedan contar con recursos, ¿cierto?, disponibles. Eso. Gracias, Víctor. Tengo a Eugenio y después a Carlos. Generación León, Carlos Araña. Sí, gracias, Pablo. Víctor, felicitaciones por tu exposición sintética y clara. Eh, yo creo que es súper importante destacar, más allá que los comentarios de las personas que han recientemente opinado que tienen discrepancias sobre las que no me voy a pronunciar porque no es mi tema, lo que me gustaría destacar es el valor de una organización de usuarios en una cuenca que maneja herramientas técnicas y de conocimiento hídrico para poder hacer estimaciones mejores que la pura intuición o manejar solo los volúmenes o los antecedentes históricos solamente, eh, de manera de, digamos, disponer de una información mayor, más amplia y un conocimiento que le permita hacer un pronóstico de distribución de agua que después lo va ajustando en el tiempo. Y en el fondo ustedes manejan varios modelos, unos superficiales, unos de nieve. También entiendo que de tipo subterráneo, no sé si están todos esos coordinados entre sí. En subterráneo no tenemos Ya, imágenes. entonces eso es algo que Descartación. debiera estar incorporando o que entiendo que se está incorporando con el trabajo de la DGA del nuevo PER, ¿cierto? Que Exactamente. es un modelo integrado superficial subterráneo. Mi pregunta, más allá que esta mirada que a mí me parece que es hacia donde debiéramos avanzar con las organizaciones de usuarios de Cuenca en términos de una gestión más profesional, más técnica y con conocimiento. Y por otro lado, que tiene que ver con algo que entiendo que el código también establece, que es repartir en caudal, es decir, volumen en el tiempo, y que ustedes lo hacen por la vía de volumen anual, ¿cierto? Y que en base a esos recursos distribuyen porque es lo que en el fondo pueden dimensionar en el tiempo. Pero hay una disposición más reciente que es la prioridad que tienen los derechos de consumo humano o el abastecimiento del consumo humano, que al final es un volumen también en el año que ustedes pueden estimar o que la sanitaria y los sistemas de agua potable rural pueden determinar. ¿Y cómo manejan eso? Porque no aparece presentado dentro de tu disgregación en el tema. Y que puede ser una situación distinta en los momentos de máxima, de crisis, etcétera. Hacia allá mi Sí, pregunta. sí te entiendo. Mira, a ver, respecto al tema del consumo humano, es una situación que nosotros hemos conversado, ¿cierto?, con la Dirección General de Agua en algún minuto, una conversación informal, ¿cierto?, para ver los distintos puntos de vista, pero tenemos que considerar, mira, lo siguiente. Si bien es cierto, el consumo humano está resguardado, hoy día la cuenca del Huasco está completamente agotada en los derechos superficiales y en los derechos subterráneos están resguardados a favor del Estado los volúmenes disponibles para consumo humano, que lo administraría la Dirección de Obras Hidráulicas. Pero dentro de todo esto, las sanitarias cuentan con derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y captan y son parte, son comuneros de los canales, ¿cierto?, en su interior, y ellos captan su agua, compran agua también
y también tienen obras entre los canales para poder satisfacer su propia demanda a las plantas que ellos tienen. Entonces, en base al volumen que se establece, ellos compran volumen de agua, tienen derechos de agua que les establece un volumen y en base a eso ellos funcionan. Ahora, en algún minuto hicimos la consulta, como digo, en una conversa, ¿cómo podemos garantizar el consumo humano, ¿cierto? Del punto de vista formal. ¿Cómo lo hacemos? Se constituye un nuevo derecho, la cuenca está agotada, tendremos que sacarle agua a alguien para poder entregarle a otro. Ahí es donde está la disyuntiva y se pone un poco en jaque el sistema, porque se hablan por todos lados, esta es una opinión personal, se hablan por todos lados la garantía al agua, al consumo humano. Pero ¿cómo le garantizas el agua de consumo humano sin que le quites a otro donde tienes una cuenca que está agotada? Y ahí es donde está la disyuntiva, pero como te digo, hoy día nosotros se resuelve, nosotros estamos sobre las sanitarias están bajo nuestro alero porque ellos son usuarios de agua, como todos los otros usuarios, como la parte agrícola, como la parte minera, son usuarios, y la Junta de Vigilancia es la que administra o la que toma la decisión de cuánto es la cantidad de agua. Entonces ahí es donde está jugando un rol, o sea, no es paralelo a la Junta de Vigilancia de una sanitaria. Ellos están bajo esta organización, acá por lo menos acá en el Huasco. Y la verdad que en el último año, en los últimos años, esta sanitaria ha funcionado con recursos subterráneos que posee sus derechos de aprovechamiento, ha funcionado también con derechos superficiales que también posee y también ha funcionado con volúmenes de agua que ha comprado a otros usuarios y a través de la DGA le autoriza el traslado de ejercicio para captarlo en un punto superficial y poder llevarlo a sus plantas. Entonces, al fin y al cabo es el mismo volumen de agua que se lo compra un usuario que dispone de agua, hace un negocio y lo coloca en el punto donde él lo hace. O sea, de esa manera. Así por lo menos funciona o ha estado funcionando el Huasco en términos de agua para la población humana. Y antes de dejar la palabra, otro aspecto que tampoco vi que estuviera presentado por ti, pero que a lo mejor lo consideran, es cómo consideran ustedes las pérdidas agua abajo del embalse, porque me queda claro que en la cuarta sección son afloramientos, por lo tanto ahí las pérdidas, comillas, no existen, son recuperaciones, pero en la tercera tú repartes en base al volumen del embalse, no sé si consideran las pérdidas en el tramo. El volumen en el modelo está considerado con las pérdidas del tramo y dentro, digamos, del reparto está metido un factor aproximadamente el 5 o 6%, si no mal recuerdo, que se le resta a la distribución completa. ¿Ya? Y además nosotros aguas abajo del embalse, siempre hay un caudal que se mantiene, digamos, fijo, porque no es fácil, usamos el río nosotros para poder transportar el agua, y con toda la vegetación que existe también hay un consumo de por medio, pero al fin y al cabo los estatutos y la ley establecen que el directorio y el repartidor de agua tiene que eh, entregar el agua, ¿cierto? Y hacer las acciones que estime conveniente para gozar el máximo derecho disponible en el punto de captación del usuario. Por lo tanto, el que nosotros saquemos más agua del embalse es un resguardo que la ley y los estatutos le encomiendan a la organización para poder hacerlo. Gracias, Víctor. Gracias. Carlos, después tengo a Nico, Nicolás, supongo, Cristian y Alejandro. Hola, buenas noches a todos. Interesante esta charla, Hola, Carlos. con Hola, Carlos. fiscalización y demanda entre medio en el Huasco, pero dentro de todas las peleas, algunas cosas se van sacando. Primero, Eugenio, ahí tenía un problema en la agua subterránea, hay que meterle un poquito más de número y ver bien. Las aguas superficiales de las sanitarias son poquísimas, no deben ser más allá de unos 30 litros por segundo. Se abastecen básicamente de agua subterránea, y si estuvieron en la presentación, el Santa Juana de Estanco cortó el flujo de corriente subterránea. Por lo tanto, la recarga subterránea a la cuenca del Vallenar Alto, al acuífero del Vallenar Alto, no existe. Los pozos han tenido varios problemas en la sanitaria durante años.
Y algunos le hemos aportado con algunas retribuciones para poder hacer mantención a los canales cuando les falta, otros permanente y continuo, y de alguna manera hemos salido. También la DOH en hacer canales matrices y juntar aguas arriba del acuífero del Vallenar Alto, también dejó que los flujos de agua por el río disminuyeran y una recarga hacia los pozos de la sanitaria. Ahí hay algo que entender. Después, las otras grandes discusiones en Buena Lid con el Bitoco han sido que el modelo de reparto de que se hizo el embalse del 96-97 hoy día no tiene reconsideración porque los rangos de poder repartir agua son muy amplios. Después lo que decía Felipe Roja y un poco el Antonio, el 40% de nuestra eficiencia se la tenemos que entregar a la Junta de Vigilancia para que la reparte los canales no eficientes. Ahí un 10 estamos claros para tirar en el río, para mantener y algunas otras cosas, pero hay un 30 que no. Y hoy día el embalse tiene un volumen grande, que ahí le pedimos una fiscalización a la DGA que ha sido eterna, igual que la del Copiapó, que nosotros hasta el día de hoy de esos 100 millones, a lo menos en Marañón, son 20 millones de metros cúbicos que son de nosotros, por ser eficientes, eficaces en el uso del agua y por diferentes motivos dentro de la comunidad. Entonces, el primer eficaz de los volúmenes que da la Junta de Vigilancia son las comunidades. Y en cuanto a los APR, ¿por qué no están metidos en el sistema? Porque son aguas de pozo. Aunque la Junta de Vigilancia tiene unos estatutos que dice que se hace cargo del agua subterránea, pero no ha hecho el reglamento durante 20 años, a lo menos, 21, 2004. La DGA tampoco ha apretado. Y los que están arriba, que estamos usando hoy día de las grandes partes que usan un poco de agua subterránea y superficial, por lo menos los 4 APR 3 que tenemos en el Marañón y uno grande que se está haciendo ahora, la comunidad de agua Canal Marañón presta servicios, le ayuda y pone agua a disposición de estos APR que tienen pocos derechos o han ido creciendo poblaciones porque han entregado o bienes nacionales, terrenos, o en venta para poder equilibrar el acuífero como prioridad o los canales o los sectores que viven a la gente. Entonces, Habitoco, dentro de todo esto, para no ensalzar el tema en discusiones, sino que en cosas que tenemos algunas diferencias grandes, él quedó que en esta próxima, o lo que ya pasó en abril de reunión de directorio, que iba a rebajar, para que nosotros no demandáramos, del 40 al 10% de lo que nos quitan todos los años. Por lo menos los últimos 3 años ya llevamos como 3 millones y medio de metros cúbicos que damos a la caridad o pagamos impuestos, como dice Felipe Rojas. ¿Qué es lo que hay que hacer, Víctor, con ese 40%? Gracias. Respecto a eso, don Carlos, bueno, cuando se legisló dentro del directorio, se legisló por 3 periodos. Este es el último periodo y bueno, tengo una propuesta para desarrollarla, para presentarla al directorio respecto a eso mismo, que debiéramos volver digamos, al interés, llamémoslo de cierta manera, del 10% que principalmente se basa en la evaporación y en la infiltración que tiene lateralmente el embalse Santa Juana. Ahora, esa es una postura técnica que nosotros queremos colocar sobre la mesa para que el directorio tome los acuerdos correspondientes. Que también hay otra área más legal también que establece que no se debieran guardar derechos, no se debiera guardar agua, porque el agua que se asigna se debe utilizar por completo porque el agua ya está, digamos, ahorrada, la que le corresponde. Entonces, la propuesta técnica, Carlos, es esa, es mantener lo que siempre fue en su minuto, el 10% de, de descuento del volumen que se guarda. Pero poder presentarla pronto para que eso digamos, ser estudiada por el directorio. Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Nico. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos. Un gusto, Víctor, por tu exposición. Hola.
Ah, La verdad que, bueno, yo voy a tomar algunas palabras de Eugenio Celedón que me parecen bastante importantes destacarlas. Y creo que es muy importante contextualizar de que somos una organización de usuarios de agua y como tales tenemos que dar el ejemplo, tenemos que hacer cosas bien hechas, tenemos que fortalecernos y demostrarle al organismo público, ¿no es cierto?, por la función privada de alguna manera que cumplimos, eh, que somos capaces. Y ser capaz significa, ¿no es cierto?, hacer las cosas bien hechas en todo orden de cosas, no solamente en la distribución del agua, sino que primero asumir los compromisos. Y asumir el compromiso, ¿y por qué me quiero referir a esto? Podría explayarme muy largamente. Para los que no me conocen, yo fui 7 años presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco entre el año 2015 y 2022. Recibí una Junta de Vigilancia que, bueno, es lamentable la situación en que yo me encontré. Habían pasado 30 millones de dólares y teníamos 3 querellas criminales por malversación de fondos públicos, perdón, de malversación de documentos contables, el embalse de Santa Juana con menos de 4 millones de metros cúbicos, solicitud de liquidación concursal. Ninguna junta de vigilancia en Chile se había presentado una quiebra en estricto rigor. Todos los bienes embargados, no podíamos depositar las cuentas corrientes, las camionetas no podían andar en la calle y todo, y habían pasado 30 millones de dólares, producto de este fondo que ha mencionado Víctor. Y ahí dispusimos con un directorio que trabajó fuertemente, ¿no es cierto?, para poder salvar esta situación y no terminar en una situación de quiebra, porque hubiera sido patético para todas las organizaciones de usuarios de este país saber, ¿no es cierto?, que una organización que ha manejado 30 millones de dólares termina en una insolvencia, sería fatal. Pues bueno, trabajamos duro durante 7 años, logramos sacar adelante todo esto. Dentro de este proceso de 7 años logramos hacer, ¿no es cierto?, toda esta obra, incorporamos el 85% de los derechos de agua al monitoreo de agua a través de la importación de la instalación de Rubicon en toda la cuenca. El 85% quedó monitoreado con bastante menos de los 30 millones porque no alcanzamos a recibir mucho más plata después de todo este desfalco que había habido. Pero sin perjuicio, la verdad que no me quiero referir a eso. Me quiero referir a un punto que es muy importante y que quiero destacar, ¿no es cierto?, algo de la presentación. Nosotros aquí hemos hablado del embalse Santa Juana. Y dentro de todos los grupos, ¿no es cierto?, siempre se debate por qué Chile no construye más embalses. ¿Qué pasa con los embalses? Y si nosotros nos vamos a la historia de los embalses, y particularmente del embalse Santa Juana, el embalse Santa Juana es un embalse que se financió, se construyó con el decreto ley 1123. Ese decreto de ley lo que hacía, ¿no es cierto?, era aportarle, ¿no es cierto?, a los regantes de la cuenca una parte importante y obviamente le pedía un aporte de la parte no subsidiada. Fue más o menos un 70-30, 75-25. ¿Y cuál era la misión que tenía que tener esta Junta de Vigilancia, esta organización de usuarios que agrupa a todos los usuarios de agua? Comprometerse con el fisco, ¿no es cierto?, de poder suscribir aquellas acciones que en definitiva eran el comprobante de pago para que ese embalse efectivamente operara. Y cuando yo digo operara, era que definitivamente nosotros pudiéramos saber, como dice Antonio Vargas, qué tipo de derecho de agua íbamos a guardar en Santa Juana. Porque si no hay una discriminación en términos de qué tipo de derechos se guardan en Santa Juana, pasa lo que pasa hoy día, que aquellos que suscribieron y han pagado al fisco aquella parte no subsidiada, hoy día reciben la misma cantidad de agua que aquellos que no suscribieron y que no han pagado un solo peso. Y eso en definitiva es lo que está en Contraloría. ¿Y por qué quiero hacer mención respecto a esto en Santa Juana? Porque obviamente durante estos 7 años que lideramos esta organización de usuarios, fuimos al Consejo de Ministros a decirle que por favor queríamos pagar el embalse, hicimos una serie de procedimientos, incluso alcanzamos a hacer presuscripciones, pero lamentablemente todo eso quedó fuera. ¿Y por qué creo que es importante decirlo aquí, donde tenemos representantes, ¿no es cierto?, de varias organizaciones de usuarios? ¿Qué sentido tiene el gobierno de tener que subsidiar obras como embalse si los compromisos de los propios regantes a través de sus organizaciones de usuarios fallan en el compromiso del pago? ¿Cuántos embalses empiezan a quedar abandonados? ¿Por qué la 1123, ¿no es cierto?, se cuestiona? ¿Por qué nos derivamos, ¿no es cierto?, a embalses concesionados? Porque claro, atomizar, ¿no es cierto?, esta parte, el cobro de la parte no subsidiada, hace de que efectivamente terminemos, ¿no es cierto?, licitando en un solo operador, ¿no es cierto?, la construcción de un embalse y por lo tanto, ¿no es cierto?, encarece todo el sistema. Hoy día Víctor no lo ha hecho. Santa Juana
tiene un costo de operación por metro cúbico de agua del orden de 1 a 1,2 pesos por metro cúbico. O sea, el embalse se gasta entre 100 y 120 millones de pesos. No sé si hoy día, pero por lo menos en la época mía, en la época de nuestro directorio, nos gastábamos esa plata en la mantención, las válvulas, esto, lo otro y allá. Hoy día no tengo idea. En contraste de embalses concesionados que probablemente deben estar todos sobre los 10 pesos el metro cúbico. Y por lo tanto, este tipo de modelo, este tipo de ejemplo, hace de que efectivamente estos proyectos subsidiados por el gobierno y que en definitiva son necesidad y claman muchas organizaciones de usuarios, terminan con un argumento tremendo desde el punto de vista fiscal en términos de que la operación no funciona. ¿Y por qué? Porque no existe el compromiso. Y bueno, lamentablemente eso sigue hasta el día de hoy. Hemos solicitado abiertamente a que efectivamente se pueda regularizar esta situación, no solamente en beneficio de los regantes del Huasco, quienes pagan y que eventualmente podrían hacer uso de aquel derecho, como dice Víctor. Ese derecho que entra al embalse Santa Juana es un derecho de embalse. Y al momento que entra al embalse Santa Juana, cosa que este modelo, Terrado, y no lo considera, ese embalse ahorra el agua del regante que no quiso usarla, ¿no es cierto?, en el minuto que la necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía derechos permanentes y continuos. Al no usarlos, al tenerlos satisfechos, dice los voy a guardar. Y al momento de guardarlos los ejerce y los transforma, ¿no es cierto?, en una suerte de derecho eventual. Pero ese derecho eventual está ejercido. Y por lo tanto es de propiedad de aquel que suscribió aquellos derechos en ese embalse. Y que obviamente le pagó al fisco, como corresponde cualquier compromiso que hace una organización, un privado o quien sea. Hoy día eso no opera. Y por lo tanto, el hecho que no opere hace, ¿no es cierto?, que este embalse, ¿no es cierto?, sea una olla común que no premia ni privilegia a los que ahorran, solo a los que no ahorran. Si ustedes miran las dotaciones de agua que tienen los 7 grandes canales que están bajo el embalse Santa Juana, hay canales, ¿no es cierto?, que son altamente eficientes, como el que administra don Carlos Araya o, por ejemplo, el canal Perales, que consumen dotaciones de agua que son un cuarto, un quinto de otros, ¿no es cierto?, que efectivamente no se administran. Pero cabe llamar la atención, ¿no es cierto?, que ¿qué es lo bueno en Vallenar? ¿Es un modelo Santa Juana? Lo que tiene bueno Vallenar es una cuenca, una hidrología, tiene un clima, tiene una cordillera tremendamente aportante. Yo con cierto nivel de espanto veo, ¿no es cierto?, cuando hablan de 120 millones de metros cúbicos. El señor Roja dice, no se riegan más de 5.000 hectáreas. Le voy a dar el punto al señor Rojas y voy a dividir los 120 millones de metros cúbicos en 5.000 hectáreas. ¿Conocen ustedes una cuenca en el desierto más seco de cualquier parte del mundo que tenga una dotación volumétrica de 24.000 metros cúbicos por hectárea? Yo creo que estamos cercanos, ¿no es cierto?, a probablemente lo que pasaba en Parral, que se cultivaba arroz. Es una locura. Entonces, este modelo, que lamentablemente el año 2012 fue el mismo modelo que terminó con Santa Juana con 4 millones de metros cúbicos el 2015, el 2018 nosotros lo cambiamos. Hicimos este mismo modelo Santa Juana, ¿no es cierto?, que hacía que esto iba a ser una suerte de bodega, donde cada uno de los tenedores de derecho de agua que han suscrito, obviamente, porque hay que privilegiar a aquellos que cumplen la regla y no se saltan la fila, tenían su derecho para poder guardar, ahorrar y ocuparlo, y no ocupar que los otros usen el ahorro de los que efectivamente invierten plata para que no la usen. Y bueno, lamentablemente nosotros llegamos hasta el año 2022 y automáticamente, ¿no es cierto?, trataron de cambiar y volvieron al modelo del 2012, que probablemente va a bajar el embalse nuevamente en 4 millones de metros cúbicos, como lo revisamos nosotros en 2015. Pero al final del día, yo que no soy abogado, soy más economista, la verdad que aquí hay datos que saltan a la luz y que son altamente preocupantes. ¿Qué cantidad de metros cúbicos ocupa una hectárea hoy día en Huasco? 24.000, 20.000, o sea, lo que sea. Sobre 10.000 es una locura hoy día. ¿Cuántas hectáreas efectivamente es capaz de regar estos 120 millones de metros cúbicos? Embalse Recoleta, 100 millones de metros cúbicos. Entregan agua una vez al mes, una semana. Se riegan paltos, limones. O sea, si ustedes vieran el PIB agrícola de la provincia del Huasco y calcularan, ¿no es cierto?, cuánto es el valor producto marginal del metro cúbico de agua, se caerían de espalda. Entonces, estos modelos, estas explicaciones, y lo llevo adelante por una institución como Alsud, que a mí también me ha tocado exponer, sería interesante levantar un poco esa perspectiva y decir, primero, esta obra que nosotros hemos construido
cómo se ha financiado, cómo se ha pagado. ¿Qué es lo que son estos derechos de agua que se guardan? Porque esto que estamos diciendo hoy día es lo que le sirven a todas las juntas de vigilancia en Chile. Aquellas que tienen embalse como aquellas que no tienen embalse y aquellas que esperan embalse. Pero el portazo en el MOP que le digan, mire, sabe que aquí hay 3 embalses de la 1123 que ni siquiera todavía se han constituido, ¿cómo se llama? Se han pagado con obras, ¿no es cierto?, que han sido financiadas hace más de 25, 20 años atrás. El contrato de suscripción, el compromiso con la Junta de Vigilancia del Río Huasco, obra del año 2007. Se van a cumplir 20 años. Y quédense con un solo dato. El 80% de las acciones todavía están en manos del fisco. Aún están en manos del fisco. Eso quiere decir que el 20% de las acciones de Santa Juana, de la cuenca del río Huasco, han pagado, se suscribieron, no han pagado, se suscribieron y pocas de ellas han cumplido el compromiso. Entonces, bueno, esto es agua subterránea, este capítulo, pero creo que levantar el carácter, ¿no es cierto?, de qué es lo que tenemos que hacer como organización de usuarios, dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que medir. Aquí medir un stock de agua, ¿no es cierto?, que está embalsado, la verdad que es re fácil, es re bonito mirarlo, pero aquí hay que mirar qué es lo que paga el embalse. Lo que paga el embalse es la productividad que se logra, cuánto se aumenta. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, Huasco regaba más de 15.000 hectáreas, las grandes haciendas. Hoy día con embalse Santa Juana probablemente riega menos de 10.000. Lamentable. Pero bueno, quería contarles un poco cuál había sido la experiencia. No estoy criticando, ¿no es cierto? Bueno, parece una crítica, pero la verdad que me apena mucho, porque Vallenar, Huasco, es un local que tiene todas las condiciones climáticas, podría ser un hub, un modelo de desarrollo hídrico, y lamentablemente yo creo que la administración y la dirección de cómo se está llevando esto no enaltece en absoluto ni fortalece la posición que tiene hoy día la organización de usuarios con el compromiso que tiene con sus propios regantes y con el fisco. Eso es más o menos lo que yo quería contarles. Le agradezco de todas maneras la invitación. Gracias, Nicolás. Una opinión, no sé, Víctor, si quieres comentar algo o si quieres seguimos. Digamos nomás, Pablo. Perfecto. Alejandro, Hola, buenas tardes. Soy yo, la verdad, un profesional que se tituló hace poco, que quiere dedicarse a la hidrología, a la gestión hídrica, y vi en este seminario una oportunidad de aprender un poco cómo se gestiona el agua en un lugar como es el Huasco. Así que primero agradecer igual la instancia, encuentro muy interesante todos los debates que están haciendo y que al parecer es bien complejo también toda esta gestión en una zona como el Huasco. Increíble las complejidades que se ven. Pero bueno, tengo dos preguntas. La primera, siento que la han estado respondiendo un poco ahí con la opinión y las apreciaciones que han dado, pero me gustaría ver si podía ahí, Víctor, también poder ahondar un poquito más en eso, desde lo que él trabaja. Hayan dicho eso del derecho de embalse, o sea, hay derechos de aprovechamiento que pueden ser superficiales, subterráneos, permanentes, eventuales, que eso se regula como por un lado, pero que es ajeno a lo que hace el embalse. Sin embargo, el embalse igual distribuye a todos quienes tienen derecho de aprovechamiento o acciones en la cuenca em, el agua del embalse. Porque escuché a alguien que decía que eso no es así, pero otro que decía que sí también. Entonces ahí me generó una confusión que no entendía. Si finalmente el agua del embalse se redistribuye para todos quienes tienen derecho a aprovechamiento, independiente si es subterráneo o superficial, o tiene una acción, etcétera. Ahí, esa es la primera pregunta. Y no sé si tiro la segunda o... dale con la em, segunda al tiro. Te puedo responder ya, al tiro. El ya. embalse bacán en el Huasco lo único que hace es regular las aguas superficiales, no las subterráneas. Ya, pero a todos los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales que hay de la cuenca, salvo el sector 4 tramo 4 que escuché que excepto ese tramo. Y lo que pasa es que el modelo operacional del Huasco beneficia tanto a los buceros que están agua arriba como agua abajo. Porque en invierno lo que se hace es que la parte alta aporta agua al embalse y en la época de mayor demanda, prácticamente los ríos de arriba
¿cierto? Extraen el agua de acuerdo a los derechos que tiene cada uno de los canales. Entonces ahí el agua disminuye, ¿cierto? Porque ya hay un aporte, eh, llamémoslo entre comillas, de ahorro para la temporada siguiente, ¿cierto? Del volumen que se entrega. Entonces afecta tanto agua arriba como agua abajo. Lo que es subterráneo es un tema, yo creo que debiéramos trabajar en el corto plazo para empezar a implementar y con este trabajo que está tal vez desarrollando la DGA, poder implementar un modelo hidrogeológico que permita tener mayor conocimiento y poder generar cierto mayor oportunidades económicas para la cuenca. Perfecto. Gracias. Y bueno, la segunda es sobre los modelos predictivos. Em, entiendo que por lo que había visto de los modelos de los planes estratégicos de gestión hídrica por cuenca, ocupaban los modelos climáticos del CEMIP 5. Ahora tengo entendido que está actualizado el CEMIP 6 y además hay una variedad de modelos gigantes a nivel mundial y no sé con cuáles están trabajando para el caso acá del Huasco. Sé que tienen mencionaste un modelo que es más pesimista, otro más moderado, pero específicamente con qué modelos están trabajando. No sé si manejas esa información. No, fácil. Tenemos tres modelos. Un modelo que es el modelo WIP, principalmente te sirve para poder gestionar recursos hídricos en toda la cuenca. Está enfocado en ámbitos de eficiencia predial, pero también tiene un área hidrológica que te permite generar pronósticos a través de un modelo calibrado con estadísticas de años anteriores. El otro es el modelo SRM, que lo que hace es poder trabajar la acumulación de nieve en una área focalizada y eso con las temperaturas, ¿cierto? Te genera un modelo predictivo de cuánto es el derrame que podría existir dependiendo de la variabilidad de la temperatura y te arroja los caudales en puntos de interés que tú determinas. Y el Ah, otro es el perfecto. modelo CPT, No, y adelante, adelante. el otro es el modelo CPT, que es un modelo estadístico, matemático, que lo que hace es hacer correlaciones entre variables que sean dependientes e independientes. En este caso, por ejemplo, tenemos la variable de la temperatura de la superficie del mar, hace correlaciones, ¿cierto?, con las situaciones climáticas que ocurren acá en distintas estaciones meteorológicas, y esas estaciones meteorológicas te conllevan también a una disponibilidad de caudal en ciertos puntos. Entonces lo que te hace es que te genera un modelo estadístico con valores normales sobre lo normal y bajo lo normal. Hoy día, por ejemplo, ese modelo lo utiliza la Dirección Meteorológica de Chile para todo Chile para poder determinar las condiciones tanto en precipitación y temperatura, si van a estar bajo lo normal, sobre lo normal o normal, dependiendo de las condiciones. Eso mismo nosotros lo hacemos y correlacionamos la situación macroclimática con la disponibilidad de agua, con caudal y precipitación acá en la cuenca. Y eso nos arrojan valores y nos ayudan, ¿cierto?, a poder complementar los modelos que tenemos. Ah, ya, pero no es que integren al, por ejemplo, modelo WIP, que lo conozco, no integran, no sé, variables climáticas de futuro, que hay modelos a nivel mundial que simulan cuál puede ser la precipitación a futuro para 50, 30 años, no lo integran al modelo WIP, sino que ocupan como este valor estadístico de lo normal y lo no normal. Entonces, no ocupan No, modelos predictivos de precipitación y temperatura a futuro. lo que pasa, Alejandro, que estos modelos en mi opinión, de 50 años, 60 años, es una moneda al aire, porque lo que nosotros hacemos es la predicción del año. Y todos saben, y todos los científicos Mm. que tienen los modelos, en la realidad, un modelo certero, más de 3 días no te da con exactitud. Entonces, lo que te hace son valores relativos que te permiten tener una herramienta para poder tomar decisiones. Y si esa herramienta se va equivocando, tú tienes la particularidad de poderla ir mejorando y tomar decisiones en base a esa herramienta. Perfecto, muchísimas Son gracias. cosas distintas, Alejandro. Esto es para distribuir el agua que tienes en una temporada, no para hacer un pronóstico de lo que va a pasar en años 50 años más. futuros. Claro. Claro, Gonzalo, claro. Gracias. ya nos están quedando poco tiempo, así que vamos con las preguntas concretas. Mm, sí. Hola, Víctor Manuel. Tengo dos preguntas, una de tipo técnico y otra por el lado de la gestión. Con respecto a la calidad del agua, ¿qué parámetros son críticos en la cuenca, eh, especialmente en la parte baja?
¿hay algunos parámetros que estén sobre la norma de riesgo? ¿Hay tendencias de empeoramiento en la calidad que puedan atribuirse quizás a, a la sequía? Y lo otro es por el lado de la gestión, ¿qué nos puedes contar de las aguas subterráneas en la cuenca? ¿Cómo está la situación de los usuarios de aguas subterráneas? ¿Hay integración con la Junta de Vigilancia? ¿Hay alguna CASUB constituida o en formación? ¿Y cuál es la proporción de derechos superficiales y subterráneos? Ya. A ver, la primera que tiene que ver con calidad de agua, en términos generales, desde el punto de vista natural, el agua en la cuenca es buena, en términos generales. ¿Ya? En la parte baja hay algunos parámetros que se disparan, principalmente la conductividad eléctrica. Se ha detectado boro también en el sector bajo, pero eso principalmente, y de acuerdo a los análisis, es por el mismo lavado donde está el embalse Santa Juana no genera un lavado propio de la cuenca. Entonces, se genera también mayor nitrógeno, se genera el aumento, como te decía, de la conductividad eléctrica en el sector bajo. Y en el sector bajo, bajo, casi cercano al mar, hay unos sectores ahí con intrusión salina también en algunos puntos que, dicho sea paso, se va a desarrollar prontamente un estudio en ese sector para poder determinar la capacidad del acuífero en la zona baja. Ya, pero en términos generales, la cuenca está sana, los parámetros de la calidad de riego, eh, en excepción, como te digo, en la parte baja, la conductividad eléctrica, los parámetros cumplen la calidad de riego, ya en toda la cuenca. Y en la parte alta, bueno, claramente la mineralización es la característica de la zona alta que en la medida que va bajando se va diluyendo en condiciones naturales y llega a condiciones ya aptas para riego sin mayor inconveniente. Y respecto a lo No han segundo, detec- con las aguas subterráneas, Perdona, pero antes de la segunda, no han detectado empeoramiento entonces en los últimos lo que 10 hemos años. visto, lo que hemos detectado en algunas campañas es que aumenta la concentración cuando hay disminución de caudal. Eso sí lo hemos detectado, ¿ya? Y eso se da principalmente porque hay menos caudal también y aumenta la concentración en esos puntos. Pero en general, la cuenca hasta el minuto está bastante bien, está sana. ¿Ya? Y respecto a lo segundo, bueno, se están conformando algunas comunidades de agua subterránea, principalmente en la parte alta del Valle del Huasco, en el tramo 2, en la subcuenca del río El Tránsito. Ninguna hasta el minuto está integrando a la Junta de Vigilancia y es un trabajo que tendríamos que hacer, que tenemos que hacer y estamos al debe con eso y es algo que se tiene que enfrentar en adelante. Eso, Gonzalo. Yes. Muchas gracias, Víctor Gonzalo. No veo más manos levantadas, estamos en la hora. No sé si alguien más quiere hacer algún último comentario, consulta. Estaba Carlos Chapa Sí, no, andaba preguntando por pero ahí. Carlos Se tuvo que ver bajó. tuvo que ver otro tema, así Ya. que me escribió por interno que era una consulta muy menor. Eh, bueno, Víctor, agradecerte tu presentación, muy clara, muy sintética. Es claro que hay opiniones y hay temas por resolver, como es propio de estos temas que no son complejos. Desde nuestra vereda al sur nos interesa poner los temas, dar la vitrina, escuchar opiniones. Así que te reitero el agradecimiento, Víctor, por tu ponencia, por dedicar el tiempo. Y gracias a todos por su participación y estaremos invitándolos a nuestros nuevos webinarios. Así que tengan todos muy buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y bueno, tenemos hartos desafíos por mejorar acá en el Huasco, sobre todo en el embalse Santa Juana, que dicho sea paso un solo dato, se constituyó el embalse Santa Juana con 300 millones de metros cúbicos eventuales y tiene una capacidad de 166. Si en algún minuto todos se ponen de acuerdo en guardar el agua, no sé dónde la van a guardar, así que creo que son trabajos que se van a tener que desarrollar en el tiempo para poder desenredar esta forma de trabajo.
Así que agradecido y que tengan todos buenas tardes. Gracias a ti, Ok, Víctor. muchas gracias. Muy bien. Chao, Víctor. Gracias, Chao. felicitaciones. Hasta luego, adiós. Chao.